del Espíritu Santo. Y la letra dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los curtirios, oyendo, creían y eran bautizados. Y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerle más mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se le tuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de aquella, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: persuade los hombres ahora a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar en Galión, y dijo a los judíos: si fuera alguno acribió o al crimen, entonces, oh judíos, conforme desecho yo os toleraría. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, amadas hermanas, en este momento, en aquel tiempo había un hombre que se llamaba Crispo, el principal de la sinagoga. Y dice la palabra: el Señor con toda su casa y muchos, y creyó a todos sus casas y muchos de dos. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no callas. Entonces en este momento, ¿verdad?, este hombre que se llama Crispo era un hombre principal, quizás era un gobernador de ese lugar o era como juez, ¿verdad? Pero él no había conocido a Dios. Y entonces creyó él en el Señor, dice la palabra, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. Mira, amados hermanos, cuando Crispo y su casa, ¿qué quiere decir? Su familia, creyeron en el Señor, y también los del otro lugar en Corintios, dice la palabra, oyendo, cuando ellos escucharon, ¿verdad? ¿Qué ahora? ¿Qué ha pasado? Quizás preguntaron, ¿qué ha pasado con Crispo?
Si él es un hombre de mucha importancia en sinagoga y ahora ya creyó con toda su familia. Pero entonces, y muchos de los corintios también al escuchar esto, oyendo y creían, y también ellos no dijeron, es que mañana vamos a darle tiempo, quizás al otro año. Quizás no dijeron, vamos a ir a disfrutar otro poco en las cosas mundanas. Vamos a seguir continuando, vivir nuestra vida como queremos. Ellos no dijeron así, sino dice, y los de Corintios, oyendo, dice la palabra, y creían y eran bautizados. Hasta se bautizaban. Entraban definitivamente en un arrepentimiento. En ningún momento se negaron, no como ahora, a veces uno hablando de la palabra de Dios, ni dan importancia. La gente nunca cree en que el Señor un día vendrá. Y si el Señor no haya venido, quizás la muerte nos sorprende, ¿verdad? Pero entonces dice que ellos fueron bautizados. Y entonces el Señor dijo a Pablo, entonces nuestro Padre Celestial habló en visión de noche. Quizás Pablo, ¿verdad?, tenía miedo, tenía temor, pero el Señor le habló, nuestro Padre Celestial le habló de noche. En visión, dice la palabra, y le dijo esa palabra, no temas, sino habla y no callas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quiso que callase, que quedara en silencio, que no hablara de la palabra de Dios, sino el mismo Dios le pidió a él que no se quedara callado. Pablo tenía temor, ¿verdad? Pero Dios le habló en una visión. No temas, porque yo estoy contigo, le dijo. Y el mismo Dios que estuvo con Pablo es el mismo Dios que puede estar contigo, amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús. A veces nos damos cuenta de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros principiamos en un ministerio o en un privilegio, a veces nos dicen, vas a tener un privilegio para cantar cadena de coro o para lecturar una lectura bíblica o vas a dirigir hoy. Muchos a veces dicen, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Pero si vamos a estar así en toda nuestra vida, nunca vamos a poder. Pero en cambio el Señor dice, y esa misma palabra Dios te puede dar a ti también. Como le dijo a Pablo en visión, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, le dijo, y ninguno pondrá sobre ti la mano. Quizás Pablo dijo, si yo entro a hablar de la palabra de Dios, más alguien me va a insultar, más alguien me va a pegar. Pero dijo Dios, ninguno
pondrá su mano sobre ti. Y entonces, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo. Muchos hijos de Dios que habían llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Pero entonces, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, se quedó Pablo enseñándoles la palabra de Dios, hablando, predicando. Quizás Pablo decía: arrepentidos, hay un Dios que vive y permanece para siempre. Era Pablo, ¿verdad? Y después se quedó 1 año allí mismo, dice. 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Quiénes se levantaron? Los judíos, los que crucificaron a Dios en aquel madero. Al igual, al escuchar que Pablo predicaba la palabra de Dios, dice que ellos se levantaron contra Pablo, ¿verdad? Al igual, amados hermanos, se pusieron de acuerdo, en un de acuerdo contra Pablo, y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres honrar a Dios y contra la ley. Quiere decir que ellos inventaron una calumnia. Ellos hablando que Pablo estaba llenando la mente de la gente, de los hombres, por cosas que no vale la pena. Pero para Pablo vale la pena, porque es la palabra de Dios que él predicaba. Pero más los que no estuvieron de acuerdo se levantaron en contra. ¿Y dónde estaba Pablo? En Galión y de Acaya, dice la palabra. Y los judíos se levantaron de común acuerdo, dice la palabra, contra Pablo. Y le llevaron al tribunal y diciendo: presunto a los hombres y a honrar a Dios contra la ley. ¿Qué quiere decir? Dijeron: está hablando a que honren a Dios, y esto es contra la ley, dijeron los judíos, ¿verdad? Pero entonces en ese momento los judíos contra la ley dijeron, y al comenzar Pablo a hablar en Galión, dijo a los judíos: ahora sí, se levantó Pablo, pues. Y entonces habló y dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen en torno, oh judíos,
conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra, del nombre y de nuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esta cosa, le dijo. Y los echó del tribunal. Y entonces todos los griegos apoderaron, golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos. Ay, mira, amados hermanos, algo igual que dice que en aquel tiempo se levantaron contra Pablo cuando hablaba de la palabra de Dios. Pero dice que Galión era un gobernador y nada se le daba de él. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos, navegó a Siria con el principal. Oh, bendito sea Dios. Y Pablo, cuando se dio cuenta, ¿verdad?, que en ese lugar en Galión, que no aceptaban la palabra de Dios, se despidió de ese lugar, porque quizás había desprecio. Todos se levantaron en contra de él, y dice que se fue en el tribunal, todo por hablar la palabra de Dios. Pero entonces dice que se despide de nuevamente y se fue en Siria con la misma meta, hablar de la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, amada hermana, es importante a que nosotros debemos de no apartarnos de Dios. No importa cuántas cosas puede pasar, si hay desprecio, hay crítica por la palabra de Dios, vale la pena. Si a ti te desprecian, vale la pena. Si a ti te critican por hablar de la palabra, para que toda la gente entran en un arrepentimiento, porque no a todos les cae bien la palabra de Dios, mas a alguien no le gusta. ¿Quién usa la mente de esa persona? Es el diablo. Que Dios la reprenda en esta hermosa tarde. Pero vale la pena, aprendamos de la vida de Pablo. Él luchó, él fue llevado en el tribunal por la palabra de Dios, porque nadie entraba en un de acuerdo cuando él hablaba de la palabra de Dios. Pero ¿qué dijo Dios en una visión? No temas, no desmayes, habla y no callas, le dijo. El mismo Dios instruía la mente. Quizá Dios ponía palabra en la boca de Pablo en aquel tiempo. Pero cuando Pablo se dio cuenta que todos se levantaron y ninguno estuvo de acuerdo, pero dice que él se despidió de ellos
y él se fue en Siria. ¿Y qué fue a hacer? Hablar de la palabra de Dios. Ay, mira, amados hermanos, así está pasando en esos tiempos. A veces personas que no entran en de acuerdo con la palabra de Dios. Pero dice que en aquel tiempo igual pasaba, no hasta ahora, sino igual pasa en aquel tiempo, ¿verdad? Como está pasando ahora. Pero entonces los cuales rogaban que se quedase de última hora. Dice que los cuales en la sinagoga discutían con los judíos, dice, y los cuales les rogaba que se quedase con ellos, miren, por más tiempo, y no accedió, sino que él se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén y la fiesta que viene, pero otra vez volveré. Qué palabra, ¿verdad? Cuando dejó dicho Pablo. Pero dice que cuando él entró, este hombre Crispo no era cristiano, no había llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando llegó Pablo a hablar en este lugar, él dice que lo creyó la palabra de Dios. Y dice que con toda su casa, mucha familia, ¿verdad? Si hay 6 familias en una casa, todos ellos. Y cuando escucharon los de los corintios, también igual, creían, dice, y eran bautizados. Qué bendición de Dios, ¿verdad? El ministerio de Pablo fue de bendición en ese lugar. Por eso, amado hermano, amada hermana, en esta hermosa tarde, sigamos adelante en la obra de nuestro Padre Celestial. No por una crítica, no porque te hagan de menos, vas a apartarte de Dios. No, trabaje en la obra de Dios con todo tu corazón. Quizás has sido hecho de menos, despreciado, criticado, pero vale la pena que Dios te ame, que Dios te cuide cada día. Eso es lo más importante, porque la salvación para nuestra alma es lo mejor. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde, hermano, hermana. No dejes que la crítica te aleje. No dejes que por una lucha, por una enfermedad, te vas a apartar de Dios. No, amado hermano. Ahí sí que vale la pena soportar cosas imposibles, soportar cosas difíciles. Vale la pena. El Señor nos está preparando un lugar para nuestra alma en aquel tiempo. Donde no entrará la polilla, dice, donde ya no habrá dolor, donde ni el calor del sol nos hará daño, dice la palabra de Dios. Por eso en esta hermosa tarde yo te animo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, amada hermana, sigamos adelante, amado hermano. Ya el 16 de agosto, ¿verdad? Se va a bautizar Diana Aguilón.
Qué bendición de Dios. El 16 de agosto va a recibir el vaso del bautismo. Ah, qué bendición de Dios. Es una bendición incomparable. Por eso es importante, como este hombre que se llama Crispo, era un principal de la sinagoga. Pero también los del Corintios, cuando escucharon que ahí estaba Jesús, y lo creyeron, dice, y fueron bautizados también. Entonces, al igual nosotros ahora notamos. Ah, bendito sea Dios. Yo me gozo en una manera muy especial con esta palabra de Dios. Es palabra de Él, no es mi palabra. Por eso, amada hermana, sigamos adelante en la obra de nuestro Padre Celestial. Ah, la palabra se goza, se disfruta en la presencia de Dios. A veces uno dice, ay, es que yo estoy sola. Tú no estás sola, amado hermana. Tú no estás solo, amado hermano. Ahí está nuestro Padre Celestial. Ahí está nuestro Dios Todopoderoso, el que te formó desde el vientre de tu madre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, el que vive y permanece para siempre. En este momento vamos a orar por esta palabra. Vienen otros cantos para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso, amado hermano, amada hermana. En este momento, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias por esta palabra. Señor amado, Señor bendito, en esta hermosa tarde, gracias te doy, Señor, gracias te doy, mi Padre, por esta palabra tuya, Dios eterno, que he hablado en esta hermosa tarde. Señor, solamente tú conoces si ha llegado de bendición en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Pues bendito seas tú, mi Padre Celestial. Yo sé, Padre, que tú has llenado mente y corazón de tu palabra en cada mente, en cada vida. Dios, gracias, Padre, bendice a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos ven, esperando, Dios, que esta palabra haya llegado de bendición en cada vida, en cada mente. Padre Santo, Padre amado, en tu mano los dejo. Quizás estamos llegando de casa en casa por medio de la radio. Extienda tu mano sobre cada hogar, sobre cada enfermedad, sobre cada necesidad. Dios mío, y lo creo por fe, que para ti no hay nada imposible, todo es posible en tu nombre. El deber de nosotros poner la fe y la confianza en ti, desde hoy y para siempre y en todos los siglos, Señor. Gracias, papito lindo, gracias, hermoso Dios, en esta hermosa tarde. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, en este momento hemos hablado un momento de la palabra de Dios. Vamos a escuchar unos cantos en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya.